Imagina estar atrapado en una ciudad donde la nieve no es solo un fenómeno natural, sino una presencia imparable, una fuerza que no solo congela el tiempo, sino también las vidas. Hoy, exploraremos cómo la lucha por sobrevivir se convierte en un desesperado intento por escapar de algo mucho más grande que una tormenta de nieve. Hola a todos, y bienvenidos a la historia del invierno del 83. La historia comienza con un impactante acontecimiento. En enero de 1983, la mayoría de los habitantes de la ciudad de Fawn Circle, Minnesota, desaparecieron sin dejar rastro. Durante la investigación, se recuperaron numerosas grabaciones de video y audio, aunque la mayoría presentaba daños irreparables. El material fue organizado cronológicamente en un intento por reconstruir los eventos que llevaron a este misterioso suceso. En uno de los fragmentos iniciales, se observa el cierre de la transmisión de un noticiero local, llamado K83. Antes de finalizar la emisión, se proporciona información sobre la ubicación y operación del canal. Sin embargo, este cierre se ve acompañado de imágenes extrañas. La sangre en la nieve y el cuerpo congelado de una persona indica que muchas de las personas desaparecidas podrían estar muertas. La transmisión es abruptamente interrumpida por dos personas que aseguran estar atrapadas en el sótano de la mansión de Scott. En su desesperado mensaje, afirman que van a ser enterrados y piden ayuda. Sin embargo, la señal es cortada repentinamente debido a una ráfaga de viento o la acumulación de nieve, lo que sugiere que fueron efectivamente enterrados vivos. Posteriormente, la narrativa se centra en un grupo de periodistas, Vivian y Greg, junto al sheriff Chris, quienes se dirigen a investigar los extraños sucesos relacionados con la mansión Scott. El sheriff menciona que la mansión había sido alquilada recientemente por un equipo del Departamento de Ciencias, quienes también estaban a cargo de renovaciones en el lugar. Sin embargo, al llegar, descubren que el edificio parece estar en un estado de abandono y severamente afectado por las inclemencias del invierno, algo inesperado dado el reciente trabajo de restauración. Una vez dentro, el sheriff solicita refuerzos, anticipando la necesidad de mayor personal. Mientras tanto, Greg explora el interior y logra encontrar la entrada al sótano. Utilizando su radio, intenta comunicarse con Vivian y el sheriff, pero no obtiene respuestas debido a problemas de señal. En su recorrido, Greg se encuentra con una puerta de madera que parece estar atascada, pero que con esfuerzo logra abrir. Hey, is someone down there? La escena se corta abruptamente, dejando en claro que algo extraño está ocurriendo en la ciudad de Fawn Circle. Ya sea la nieve o el sótano de la mansión Scott, todo apunta a que hay fuerzas inquietantes en juego. En el siguiente episodio, la narrativa se traslada a una reunión del Consejo Municipal. Durante la sesión, se advierte sobre las intensas nevadas previstas para los próximos días, junto con el anuncio de un plan para minimizar posibles desastres. El alcalde expresa su preocupación por el estado de las máquinas quitanieves, señalando que están desactualizadas, afirmando que es necesario adquirir más equipos para hacer frente a la emergencia. Posteriormente, un representante del noticiero local, K83, solicita un presupuesto de $75,000, argumentando que el programa es esencial para la comunidad, ya que proporciona información y entretenimiento. Sin embargo, el alcalde muestra reservas, mencionando puntos críticos e incluso alarmantes sobre el programa. They're cheap looking. The educational content for kids has been, well, wrong a lot of the time, and frankly, I know several local actors who refuse to work for you because they're embarrassed to be a part of such terrible shows. Your station's transmitter is very low power, and as a result, you've had several signal hijackings of late. Las palabras del alcalde sugieren que los secuestros de señales televisivas son más comunes de lo que se creía. A pesar de esto, el alcalde declara estar dispuesto a negociar los términos de la solicitud en una fecha futura. Mientras la reunión llega a su fin, se menciona que el sheriff Chris necesita hablar con el alcalde. En ese momento, aparecen mensajes anónimos e inquietantes en la pantalla. Ellos nos han abrazado, y tú también lo harás. Aunque su significado no está claro, parece ser un presagio de algo importante. La reunión concluye con la aparición de Carl Denby, un investigador privado, quien se acerca a una mujer que graba los eventos. Carl menciona la desaparición de su hermano antes de que la escena se corte abruptamente. No se sabe exactamente la razón de la urgencia del sheriff para contactar al alcalde, pero claramente no es nada bueno. El siguiente episodio comienza mostrando el logo de K83,
pero rápidamente la señal es secuestrada nuevamente. En el material, aparece una mujer caminando por la nieve mientras graba un video para su pareja. La mujer describe el entorno como extremadamente frío, y en un momento nota unas huellas en la nieve. Al seguirlas, se detiene y mira hacia atrás, encontrando un muñeco de nieve que, inquietantemente, no estaba allí antes. Esto deja claro que no se trata de un encuentro casual ni amistoso. What the hell? Wait. Where did that... La escena final corta bruscamente, dejando entrever que las desapariciones de 1983 no fueron únicamente a causa de la nieve. Una entidad peligrosa y sigilosa parece estar involucrada, acechando en las sombras de este enigmático invierno. El siguiente episodio presenta una entrevista de audio entre Darcy Milbanks y el investigador Carl, quien ha aceptado el caso de su hermano desaparecido, Steven. Durante la conversación, Carl le pide a Darcy que repita los detalles que había mencionado en una grabación anterior, ya que ésta se corrompió misteriosamente y no pudo ser escuchada. Darcy explica que Steven había sido contratado para realizar renovaciones en la mansión Scott, un lugar que parece estar estrechamente vinculado con los eventos inquietantes de esta serie, más aún si consideramos que hubo un experimento allí. El investigador relata que, al dirigirse a la mansión Scott, encontró el auto de Steven abandonado al costado de la carretera, cubierto de nieve. Aunque intentó buscar ayuda en la estación de policía, algo parecía estar fuera de lugar. I drove to the police station and reported, but there was nobody there. No receptionist, no cops, most of their cars were gone. I waited for an hour for someone to show up, but nobody did. I'm going to try to head to Scott's Manor today to see what I can find out, though I admit that may not be possible if the road's not. Is it recording again now? Yeah, it's the same thing that happened to our original interview. La entrevista concluye con Carl asegurando que hará todo lo posible para descubrir el paradero de Steven. En el episodio siguiente, se introduce una guía familiar de K83, que es interrumpida abruptamente por un comercial de la tienda Seeds, especializada en la venta de productos electrónicos como radios y pantallas. A continuación, se muestra una cinta grabada por un empleado de Seeds, quien expresa su frustración porque su jefe lo obliga a grabar durante el cierre de la tienda debido a sospechas de robo. Mientras habla de esto, comienza a escuchar sonidos extraños en el lugar. Putting this on tape. Why are you gonna do it? Can you help me with this? Hello? Great. I'm hearing things. To hire some more people. Hey, can you help me with this? Who's there? Help me with this? Intrigado por los sonidos, el hombre sigue la voz, aparentemente con la intención de ayudar a quien esté pidiendo auxilio. Después de caminar unos minutos, encuentra el origen de los sonidos. Yeah! Oh. Thanks for the help, bud. Thanks for the help, bud. De repente, el hombre es golpeado por la espalda, perdiendo el conocimiento. Sin embargo, al observar que el muñeco de nieve está frente a él, queda en evidencia que hay otra entidad involucrada en los eventos, ya sea otro muñeco de nieve o algo completamente diferente. En el siguiente episodio, el investigador Carl llega temprano a la estación de policía, donde solo encuentra al diputado Blair, quien está preocupado por la desaparición de los oficiales, incluido el sheriff y todo su personal. I was able to tell him the basics of my investigation, but he's preoccupied by the missing police officers. I admit trepidation on that topic myself. However, the missing sheriff and his staff are not my concern at the moment. Con la tormenta ya disipándose, Carl decide visitar la mansión Scott para investigar por su cuenta. En su recorrido, describe el edificio completamente cubierto de nieve y encuentra pistas inquietantes, revólveres vacíos y ropa ensangrentada. I have arrived at Scott's Manor, and I believe I've discovered what happened to all the police in the city. They're all here, or at least they were here. There are 8 police cars.
and several other nondescript vehicles located outside of Scott's Manor. Adentrándose en el sótano, realiza descubrimientos aún más extraños que refuerzan la conexión de la mansión con los eventos paranormales. I am now in the basement. This basement is strange. There's certainly damage, but there are metal walls, the lights are on, and it looks like there are offices, doors. The snow has gotten down here too, but this place is like a laboratory or something, and it's in much better shape than what's above. El investigador continúa inspeccionando el laboratorio, donde encuentra notas que revelan detalles inquietantes. December 12th. Growth rate of organism increases exponentially in colder temperatures. Un organismo que crece a temperaturas frías, en un laboratorio ubicado en una ciudad donde el frío predomina por tormentas de nieve y el invierno, solo deja en evidencia que efectivamente, los científicos experimentaban con un organismo peligroso, el mismo que causaría la muerte y desaparición de múltiples personas. These are definitely human remains. It's like a skeleton. There's blood everywhere around it. Carl encuentra numerosos restos humanos, indicando que las criaturas que habitan este lugar cazan y llevan a sus presas de regreso al laboratorio. Por fortuna, el investigador parece haber llegado cuando las criaturas no están presentes, lo que permite investigar más a fondo. Entre los hallazgos, descubre el equipo de cámaras utilizado por los entrevistadores que estaban con el sheriff, lo que confirma que sus vidas también fueron arrebatadas. Carl conecta una de las cámaras para cargar su batería, pero es interrumpido por un sonido que lo alerta. Charging cable and a spare battery. Okay, perfect. I'll take these with me. Hello? Hello? Someone there? Someone, please help me! Al investigar, encuentra un hombre que aún está vivo, pero no puede usar sus piernas. Carl intenta ayudarlo, pero en ese momento ve a alguien pasar y le pide ayuda. Hey! Come over here and help me with him, man! I need to get him to my car outside! Come on, man, help me here! Wait a second. You're Stephen Milbanks, aren't you? Your sister hired me to find you. Hey, can you help me with this? How are you talking without your lips moving? Run! Run now! It's not him! No, I've got him! But Get out of here! Warn everyone! They're in the snow! They're in the damn snow! Con esto se revela que las criaturas no solo imitan las palabras de sus víctimas, sino también su apariencia. Esto se confirma cuando una criatura copia el aspecto de Steven, el hermano desaparecido que Darcy estaba buscando. Los eventos apuntan a que los científicos que alquilaron la mansión Scott descubrieron accidental o intencionalmente un organismo congelado en el lugar. Aunque su intención era estudiarlo y realizar experimentos, el procedimiento se salió de control, desatando el caos. Y una criatura genere caos por culpa de científicos que la descubrieron recuerda a clásicos como The Thing. La víctima encontrada por Carl menciona que las criaturas están en la nieve, lo que sugiere que pueden aparecer en cualquier momento si una persona se encuentra en un entorno nevado. Esto coincide con el caso de la mujer que vimos previamente. Sin embargo, aún es posible que las criaturas tengan más trucos ocultos. La escena corta y nos lleva a otra reunión del consejo de la ciudad. La tensión es palpable cuando se informa de una nueva tormenta inminente. A pesar de los intentos, no se lograron adquirir más máquinas quitanieves, y el alcalde revela que no pudo comunicarse con el departamento de policía. Esta vez, una mujer está representando al programa K83, y mientras habla, aparece un mensaje que dice «Nunca más estarás solo». Estos mensajes parecen ser escritos por las criaturas. La presentadora relata que, durante una transmisión anterior, se mostró una grabación de un hombre que trabajaba en la tienda Seeds, el mismo que fue atacado mortalmente por una de estas criaturas. Ella explica que los secuestros de señal ocurren porque alguien utiliza una transmisión más potente que el del programa, y lo activa únicamente por las noches. Sin embargo, dejar de emitir K83 no es una solución, ya que el secuestrador podría transmitir cualquier contenido sin restricciones. La mujer menciona también un evento que califica como extraño. When we reviewed the tape of the material we were supposed to broadcast during that time, we discovered something odd. The transmission the hijackers sent somehow replaced the material on that tape. Esto añade otro nivel de misterio, sugiriendo que las criaturas poseen habilidades únicas, como la capacidad de reemplazar el contenido de una cinta por otra. Mientras tanto, el alcalde de la ciudad desvía la atención hacia temas financieros, minimizando los eventos sobrenaturales,
y señalando que los $75,000 destinados a la financiación siguen siendo excesivos. Sin embargo, la situación toma un giro drástico cuando la energía se corta repentinamente y las puertas del recinto se quedan atascadas. Todo indica que un ataque inminente de las criaturas está en marcha. El alcalde intenta tranquilizar a todos y envía a Darcy a llamar a la policía, el cual, según yo, no tiene sentido porque él mismo dijo que no pudo contactarlos al principio. En el siguiente episodio, el investigador Carl llega finalmente a su oficina después de su investigación en la mansión. Sin embargo, todos sus intentos de ponerse en contacto con alguien, incluso con Darcy, resultan infructuosos. A pesar de esto, Carl siente que es crucial informarle a Darcy sobre la trágica noticia de la muerte de su hermano. Luego, reproduce las grabaciones que encontró en el laboratorio, donde aparece el Dr. Robert Chandra, un científico desaparecido desde hace 4 años. En una grabación de 1982, el Dr. Chandra revela que formó parte de un proyecto denominado Lluvia Helada, que investigaba una forma de vida encontrada y enviada al laboratorio. En su siguiente entrada, el doctor expresa su entusiasmo al anunciar que han logrado el primer contacto con esta entidad. Explica que la comunicación con la forma de vida es extremadamente tensa, pero que lograron establecer una función de texto a voz, permitiendo escuchar su voz por primera vez. It's amazing. They actually hear me and communicate. This was the first transmission we got from them. Hello, you are Dr. Chandra. We are... El investigador Carl, preocupado por un sonido extraño, decide moverse del lugar. Sin embargo, este movimiento parece presagiar más problemas. Damn it. There's a branch from a tree outside, scraping against the window. I'll move to a deeper part of the office away from them. La tormenta que azota la zona destruyó su ventana, permitiendo que la nieve entre en la habitación. Esto pone en peligro la vida del investigador, tal como ocurrió con uno de los periodistas en la mansión. En el siguiente capítulo, se nos presenta información sobre los campamentos en el lago medicinal. A simple vista, la mayoría de los detalles parecen normales, excepto por un auto abandonado y manchas de sangre en la nieve. A medida que la criatura manipula el texto en la grabación, nos damos cuenta de que las imágenes se distorsionan para reflejar lo que realmente está sucediendo. Se nos muestran varias cabañas, algunas bastante acogedoras. Sin embargo, hay una cabaña que destaca. No tiene ventanas, las puertas y el techo están derrumbados, carece de calefacción, hay un silencio ominoso y no tiene salida. Este lugar desolado y peligroso es el escenario perfecto para un ataque. En medio de las imágenes, descubrimos que lo que parecía una cabaña común es en realidad la mansión. La grabación describe el lugar como nuestro antiguo hogar, lo que confirma que las criaturas están tomando control de las cintas y manipulando la realidad. Al final, aparecen los restos de una persona, y el texto rojo dice, nuestro nuevo hogar. Esto se complementa con una amenaza explícita, el rojo se volverá blanco, tú serás como nosotros, dirigida a los humanos. Si recordamos el destino de Steven, el hermano desaparecido de Darcy, podemos formular una teoría. Estas criaturas requieren un anfitrión, apoderándose de los cuerpos de sus víctimas y expulsando los huesos para ajustarse mejor, transformando a las personas en algo distinto. En el siguiente capítulo, regresamos al consejo de la ciudad, donde logran activar generadores de respaldo. Se escuchan voces, donde se menciona que intentaron escapar por la puerta trasera, pero la tormenta lo hace casi imposible. No obstante, la representante de K-83 pudo contactarse con la estación y pueden enviar una máquina quitanieves, relajando a todos hasta que una persona entra tambaleándose. Oh my God, Deputy Blair. Give him some room. Give him some room. Blanket on him. He looks like he's frozen. Todos están confundidos sobre cómo pudo entrar, y el alcalde le pregunta sobre alguien llamado David. Where have they been? They're at Scott's fucking manor, where you told them to go! That was days ago. They never came back! Their cars are still fucking out there! I found Sheriff Douglas's badge in a snowbank covered in blood! You fucking sent them out there to die! El alcalde explica que envió a los oficiales a investigar los secuestros de señales, pero la situación sigue siendo incierta. Además, Blair le dice a Darcy que su hermano está muerto y los demás también, mientras que Blair había sido perseguido hasta el edificio. Intenta advertir a todos lo que vio, hasta que alguien más logra entrar. Steven, you're alive! No, get away from him! Steven, oh my god, I'm so happy to see you. Where have you been? I've been so worried. That is not Steven!
Hey, can you help me with this? What the? Lo que escuchamos sugiere que todas las personas sufrieron un trágico destino. En el siguiente episodio, regresamos al investigador, quien sigue con vida a pesar de los daños sufridos en su ventana. No obstante, está sin calefacción y tiene más información sobre sus hallazgos, lo que nos lleva nuevamente al Dr. Robert Chandra. Se revela que la forma de vida que están investigando tiene la capacidad de manipular bandas de frecuencia media y ultra alta. No solo las manipulan, sino que pueden crear imágenes propias y proyectarlas, afectando las cintas cercanas, deformándolas y volviéndolas inutilizables. Mientras explica esto, la forma de vida interrumpe al detective y decide hacerle algunas preguntas. A partir de este momento, las criaturas muestran una gran curiosidad por los humanos, lo que sugiere que están tratando de estudiarlos, aprender de ellos y desarrollar una estrategia para atacarlos. En un momento, el investigador se aleja para ayudar a un compañero, pero al regresar, descubre inexplicablemente nieve. Is that snow? Esto indica que pueden generar nieve a voluntad, usándola a su favor. Uno de los momentos más impactantes ocurre cuando las criaturas, con evidente interés, preguntan sobre qué es Dios. Yes. What is God? Al explicarles qué representa Dios para los humanos, ellas responden. I tried to answer them, but they've been quiet until this morning. Do you know what they finally said to me after all that time? It is we. El doctor también informa que ha encontrado restos de nieve con una forma que se asemeja a su rostro. Él intenta hacerle saber a su compañero que estas criaturas están intentando parecerse a los humanos, lo que refuerza la idea de que su intención es tomar su lugar de alguna manera. I'm saying that these things want to be us. No, Dr. Chandra, you will be like us. What the hell does it mean by... A medida que se desarrollan los eventos, queda claro que estas criaturas tienen la capacidad de manipular la nieve, convirtiéndola en una extensión de su propia forma de vida, lo que les permite moverse con más eficacia, utilizando incluso la nieve existente para sus propios fines. Después de estos acontecimientos, el investigador decide abandonar la ciudad, pero antes de irse, recibe una visita de Darcy. Sin embargo, debido a lo que ya hemos presenciado, sabemos que el estado de Darcy no es el mismo de antes. Darcy, why are you just standing there? Thanks for the help, bud. Thanks for the help, bud. Shit! El siguiente capítulo comienza con una advertencia de K-83 sobre la inminente llegada de una tormenta de nieve, estimando que caerán 20 pulgadas, una cantidad considerablemente alta. Se nos insta a buscar refugio de inmediato, a no salir y mantenernos alerta. Sin embargo, en medio de las indicaciones, una criatura asesina al reportero. La criatura manipula las indicaciones, ahora diciendo que debemos salir, que nos devolverán a la nieve y que la tormenta nos dará la bienvenida. La situación en la ciudad parece irreversible y los eventos apuntan a sus últimos momentos. En el siguiente capítulo, el investigador Carl intenta escapar caminando por la nieve. Sin embargo, en su trayecto, se encuentra con su propio rostro formado en la nieve, lo que simboliza que su muerte está cerca. Dado que el lugar está totalmente rodeado de nieve, y considerando la naturaleza agresiva de las criaturas, este es el trágico final para el último personaje con vida en la serie. El epílogo nos revela que, al llegar los rescatistas de otras ciudades, encontraron que toda la ciudad estaba cubierta de nieve. Aunque varios sobrevivientes fueron hallados, ninguno estaba involucrado en las grabaciones recuperadas. Los sobrevivientes solo pudieron confirmar la gravedad de la tormenta.
Muchos apenas lograron sobrevivir después del apagón, sin calefacción, y debido a los daños de la ciudad, se vieron obligados a abandonar lo que alguna vez fue Fawn Circle. Cuando la nieve comenzó a derretirse, la policía descubrió restos humanos y las grabaciones dañadas. Si los seres de nieve fueron reales, parece que se derritieron junto con el clima cálido. Se teoriza que estas criaturas no se expandieron más allá de la ciudad, ya que no podían alejarse demasiado de las señales de frecuencia ultra alta. Por último, la Universidad de Minnesota niega cualquier relación con el equipo de investigación de la mansión de Scott. La serie concluye, pero no sin revelar un pequeño detalle al final. Este detalle demuestra que una de las criaturas logró llegar a Kansas, lo que sugiere que su ataque continuará contra las personas de allí. La serie finaliza en este punto, una intrigante creación de Linkara. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Marcitine.